Hola, ¿qué tal? Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos que esté nuevamente con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Y bueno, hoy vamos a hablar de pueblos originarios y conflictos socioambientales con el maestro Carlos Salvador Ordóñez, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Buenas noches, Carlos. Hola, muy buenas noches. Y bueno, este tema tiene para mucho porque, bueno, en programas anteriores hemos documentado lo que están pasando comunidades enteras en distintas partes del país que, bueno, se aproximan a 300 conflictos socioambientales en México y que, bueno, los pueblos originarios son los que más están padeciendo esta situación que se impone a través de los megaproyectos o de los proyectos de infraestructura. Tú has documentado, has investigado lo que ocurre con los pueblos originarios y los conflictos socioambientales en 3 países, México, Guatemala y Bolivia. Me gustaría que nos platicaras un poquito del tema. Sí, muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad para poder dialogar y conversar con ustedes sobre este tema, que es un tema que está dentro de la agenda pendiente de los pueblos originarios en nuestra América, en Abya Yala, y por supuesto que junto con el agradecimiento también queremos hacerles partícipes de que este proyecto que estamos desarrollando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México incluye no solo este quehacer, que es un quehacer meramente académico, pero que también lo hemos ido trabajando a lo largo de varios años dentro de los propios movimientos indígenas continentales y también dentro de las organizaciones en América Latina. No es una tarea fácil, por supuesto, y mucho menos pues, de nuestro quehacer universitario trabajar sobre estos temas, pero por supuesto que tenemos sobre todo la inquietud de ir documentando dentro de todo un quehacer que ha abarcado pues, a muchos colegas y muchas generaciones de antropólogos y que tiene el origen precisamente en observar esta, digamos, increíble paradoja que tenemos en América Latina y el Caribe, que es que encontramos una población de pueblos originarios, prácticamente de más de 800 pueblos en toda América Latina y el Caribe. Hago mucho énfasis en el Caribe porque normalmente todos estos desprendimientos civilizatorios de la cultura taína se dejan siempre al margen y se excluyen dentro del discurso de nuestras ciencias sociales, y en este caso siempre hemos querido ser incluyentes de todas estas otras culturas también del Caribe que son muy importantes en el proceso civilizatorio de América Latina. Junto con esto, con una población además importante en nuestra América, porque representan prácticamente más del 8% de la población latinoamericana y caribeña, y por supuesto también que presentan también toda una serie de características socioculturales sumamente importantes. Sus aportes civilizatorios a nuestras culturas son innegables, desde sus aportes genéticos, poblacionales, biológicos, sus aportes culturales documentados pues, a través pues, de sus pensamientos indígenas, sus sabidurías, sus prácticas culturales, su desarrollo artístico, en fin, todas estas prácticas culturales seguramente son conocidas en toda América Latina y son reconocidas por parte de los estados también dentro de sus legislaciones particulares. Recordemos que desde los años 90, a propósito de los 500 años de colonialismo que han sufrido, de neocolonialismo que han sufrido los pueblos originarios en América Latina, se han vertido dentro del quehacer antropológico, sociológico, de las ciencias sociales en general, todos estos aportes civilizatorios que son innegables. Sin embargo, junto con estos aportes civilizatorios, también tenemos otros aspectos muy importantes a considerar, que es que los pulmones socioambientales más importantes, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, y lo podemos ver en varias gráficas, incluso
de varios reportes, no solo, por ejemplo, de WIA y de otras organizaciones internacionales, de la total coincidencia de las regiones geográficas discretas de los pueblos indígenas con los últimos pulmones, por así decirlo, de la biodiversidad humana, de la biodiversidad natural, de los recursos naturales y de toda esta megadiversidad que tenemos en nuestros países. De esa cuenta surge entonces toda una serie de aspectos centrales de que es el reconocer precisamente que la vitalidad de estos pueblos indígenas no se ha dado en esto que se llamaba en los años 60 las áreas de refugio, allá donde los pueblos indígenas habían quedado simplemente refugiados, sino que ahora nos damos cuenta que son precisamente los pueblos originarios los guardianes, por así decirlo, de los bosques, de nuestras selvas y de toda esta biodiversidad. Gracias a ellos tenemos, digamos, esa capacidad para poder albergar también estos derechos de las nuevas generaciones que evidentemente tenemos que dejar en claro, y que por supuesto que toda esta, la defensa de los pueblos indígenas es la defensa de la biodiversidad de todos nosotros, porque ahí se encuentran, digamos, no solo los saberes, los quehaceres del pensamiento indígena, sino sobre todo también esta armoniosa relación que tienen ellos con la naturaleza, es decir, esta construcción de cosmovisión en donde ellos han entendido que los seres humanos somos parte del cosmos, al igual que otros seres vivos, incluso de otros seres, por qué no decirlo, también mitológicos. Y en ese sentido encontramos que dentro de esta construcción de cosmovisión y esta construcción cósmica y armoniosa del mundo, encontramos que en esta sabiduría, en esta filosofía, los pueblos originarios han tenido un exquisito conocimiento de toda esta biodiversidad, y sobre todo hacer hincapié en que la naturaleza también tiene, digamos, sus propios derechos. Normalmente pensamos nosotros en los derechos humanos, claro, pero no pensamos en los derechos de la naturaleza, tal y como ya se expresó, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, en donde se reconocen los derechos de la naturaleza por primera vez en América Latina. Y esto es sumamente importante en el campo, digamos, de toda esta legislación internacional que comienza en los años 90 con la ratificación y la firma del convenio 169 de la OIT, que es el instrumento de derecho internacional vinculante más importante, y por supuesto de la Declaración Universal, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por supuesto de muchas otras propuestas que se han venido trabajando en los pueblos indígenas a nivel, digamos, legislativo en los diferentes países latinoamericanos. Carlos, me gustaría que nos comentaras en tu análisis de México, Guatemala y Bolivia, ¿cómo se encuentra México? Bien, pues, bueno, el caso boliviano creo que merece especial atención, que me referiré más adelante, porque ahí tenemos seguramente una de las constituciones más avanzadas junto con el Ecuador en relación, digamos, a estos aspectos de los derechos de pueblos originarios. Sin embargo, en México encontramos pues 68 pueblos originarios con 68 familias lingüísticas, que así lo ha hecho el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con prácticamente 364 variantes lingüísticas, estas que están distribuidos a lo largo y ancho de todo nuestro país, desde las regiones de Mesoamérica, pero también en las regiones del norte de México, que también son muy importantes, que es una población, la población indígena de México, la población de pueblos originarios de México, es la más grande en términos cuantitativos de América Latina, y se piensa que son prácticamente unos 17 millones de personas que se reconocen como pueblos originarios. Tan solo en la Ciudad de México se ha pensado que prácticamente viven cotidianamente con todos nosotros prácticamente casi 1 millón de personas que se reconocen como originarios o que se reconocen como personas pertenecientes o miembros de pueblos indígenas. Y esto distribuido pues evidentemente en todo el país en
obviamente, pues en todas las zonas de mayor biodiversidad, y esto es sumamente interesante, pero expuestos a los peligros que estamos viendo hoy por hoy, que son básicamente los peligros de lo que Evo Morales ha denominado recientemente la semana pasada, que es el capitalismo, pero un capitalismo que se ha propuesto sobre todo de una serie de políticas neoliberales, neoextractivistas, que por supuesto normalmente dentro de las ciencias sociales platicamos de estos temas y parecen temas trillados, parece que son, digamos, muy manipulables dentro de nuestro discurso y nuestro quehacer científico, incluso académico, pero que evidentemente es necesario ahora hablar ya no solo en los términos de un modelo económico neoliberal que se propuso pues sobre todo sobre la base del libre mercado, sobre la base del adelgazamiento del Estado y sobre la primacía además de las transnacionales por sobre, digamos, las realidades nacionales, y ahí encontramos una primera trilogía, podríamos decir, de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, la trilogía entre el Estado Nacional, la sociedad civil, dentro de ellos los pueblos originarios, y los nuevos actores, que son en este caso las transnacionales y las empresas transnacionales que están ahora por encima de todo esto. Esto ha sido, digamos, un tema no de poca importancia, porque, por ejemplo, en el caso chileno fue muy importante convencer precisamente a los gobiernos chilenos de la importancia de la ratificación del convenio 169 de la OIT, debido a que el convenio 169 de la OIT no solo crea las condiciones laborales y de trabajo de los pueblos indígenas, también de sus derechos, pero no solo de los pueblos indígenas, sino también de un Estado social de derecho que protege también al Estado frente a las transnacionales. Y eso es un tema importante, porque entonces ahí es el Estado el que puede regir, digamos, la economía y el modelo económico. Y lo que hemos visto es que los modelos extractivistas o neoextractivistas, como están aconteciendo en América Latina, son modelos de una reprimarización de las economías nacionales, es decir, después de 500 años pareciera ser de que todo este saqueo inicial de la acumulación originaria del capitalismo, en donde se saqueó todo este oro y la plata y los minerales de América Latina, ha sido una constante. Sin embargo, hoy por hoy esto se ha acelerado incluso en términos económicos. Hay cifras que nos hablan incluso de que la cantidad del saqueo de minerales que tuvo España son mínimos con relación a los nuevos saqueos que hacen las grandes transnacionales en nuestra América. Ya lo hemos comentado aquí con el tema de la minería, que bueno, se ha documentado que se llevan los recursos y dejan solamente el 1% de lo que extraen. Permíteme hacer un corte y regresamos para seguir hablando de pueblos originarios y conflictos socioambientales. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y estamos con el investigador Carlos Salvador Ordóñez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos está hablando de pueblos originarios y conflictos socioambientales. Carlos, ya nos hacías como un balance de lo que pasa en México, Guatemala y Bolivia, pero bueno, yendo al tema que estamos tratando, me gustaría que nos hablaras cuáles son los conflictos socioambientales que tú crees que son más graves en la actualidad en estos tres países. Bien, pues en lo particular, una de las problemáticas que estamos viviendo tanto en México como en Guatemala y Bolivia es particularmente sobre dos temas que se han trabajado por muchos colegas, que son los conflictos mineros y los conflictos sobre todo de hidrocarburos, pero conflictos no menores que tienen que ver con este modelo neoextractivista,
También lo encontramos, por ejemplo, en el uso de los transgénicos, que también son parte de estas políticas no extractivistas, entendiendo como el extractivismo, pues toda esta, digamos, sinergia o esta dinámica de países productores de bienes primarios, pero que al mismo tiempo son exportadores de estos bienes primarios, dejando pues para sí pues no solo una enorme destrucción ecológica, sino que además no potencian un proceso de industrialización interna y, como tú bien decías en el corte pasado, solo dejan el 1% o el 1.6% en América Latina, que es el caso, por ejemplo, de Bolivia, en donde se han dado, digamos, estos casos en particular sobre los hidrocarburos. Casos muy paradigmáticos en México es el caso del acueducto Independencia, que han sido muy estudiados por varios investigadores y que han dado muestras precisamente no solo del impacto socioambiental que tienen todo esto que se ha venido denominando la antropología de las presas, sino sobre todo de estos megaproyectos que tienen un grave impacto sobre los pueblos indígenas, no solo en los procesos de desterritorialización, sino sobre todo en la contaminación de todos estos recursos naturales. Por supuesto que también lo encontramos en los transgénicos del maíz, que también es otro proceso que normalmente no hacemos mucho énfasis, pero que también es parte de este proceso de extractivismo, y por supuesto también el de los hidrocarburos con muchos pueblos originarios. ¿Qué podemos decir particularmente sobre todos estos procesos de consulta que se tendrían que realizar a los pueblos indígenas y que está dispuesto así de acuerdo al convenio 169 de la OIT, en donde se hace pues muy claro de que las consultas deben de ser de buena fe, de que deben de ser en una relación previa, libre e informada, y que junto con la Declaración Universal, que hace mucho énfasis en que sean de buena fe, es decir, que no simplemente sean instrumentos, digamos, en donde yo te consulto, como nos aclaraba hace muchos años muchos investigadores y especialistas, yo te consulto simplemente para legitimar un proceso de despojo. Y esto lo que estamos viendo es que hay un proceso de acumulación por despojo, pero en el caso de México es muy grave porque no solo están minando recursos que ya no son renovables, que ya no vamos a dejar a las futuras generaciones, y eso es sumamente grave también en el caso de Guatemala, en donde las mineras canadienses llegaron a Guatemala, obviamente en todo este proceso del incremento de los precios del oro, en donde pues del 2000 más o menos el precio del oro, de una onza de oro iba más o menos por una cantidad de $200, y se infló esta cantidad a precios estratosféricos, y esto entonces creó las condiciones precisamente para que estas empresas neoextractivistas llegaron al país dejando un gravísimo problema ecológico, y al terminar todo este boom de este ciclo económico, nos dejan no solo sin los trabajos, nos dejan no solo sin el supuesto crecimiento, desarrollo social, sino nos dejan pues con la amargura precisamente y las sinergias de una deflación, de un decrecimiento económico, y sobre todo pues con los problemas de los recursos naturales. En el caso de Bolivia, no solo los conflictos que se han dado sobre todo en las regiones amazónicas, que han sido pues muy documentadas por muchos antropólogos, sino sobre todo en el caso de los hidrocarburos, que por supuesto ahí se planteó junto con Ecuador una nueva forma de neoextractivismo. Sin embargo, ahí muy criticable es la forma en que se crea todavía, a pesar de estos gobiernos de la primavera del sur, proyectos de neoextractivismo, en vez de pensar en nuevos modelos, por ejemplo, del buen vivir, es decir, de nuevos modelos post-extractivistas, post-neoliberales, que permitan una armonía y una coincidencia, es decir, una nueva sinergia en donde todo este aparato primario exportador se establezca dentro de una nueva sinergia de desarrollo nacional. 3 nuevas resoluciones, sobre todo de leyes en Bolivia, han puesto en jaque a las poblaciones indígenas. La primera es sobre la ley de consulta.
El derecho de la consulta ahora queda supeditado simplemente a un aspecto en donde las empresas, si no recurren al proceso de la consulta, pueden literalmente, digamos, simplemente convocar a las organizaciones indígenas para ser informadas, sin dejar pie a otro proceso. Pero ¿cómo se llega a esto con un presidente de origen indígena en Bolivia? Eso es difícil de explicar. Es difícil de explicar, incluso que en su reciente discurso habla hace el llamado al fin del capitalismo, pero pareciera ser de que el proyecto no ha cristalizado un proyecto que sea post-neoliberal y que sea post-neoextractivista, es decir, un proyecto que rompa, digamos, con esta legislación, que no permita una consulta libre, informada y de buena fe, que no permita además que los pueblos originarios estén, digamos, en todos estos procesos de los beneficios de esta producción, y sobre todo porque deja a los pueblos indígenas en situaciones realmente difíciles con relación, digamos, a la relación con el Estado y la relación con las transnacionales. Pareciera ser de que el Estado funge en este caso en una relación muy distinta a las grandes transnacionales mineras en América Latina, y por eso el Estado boliviano, al hacerlo de una manera gubernamental, piensa que la relación gubernamental con los pueblos indígenas va a ser una relación armoniosa, pero lo que no se dan cuenta es que la población indígena tiene una visión muy distinta a esta visión desarrollista y del crecimiento económico, es decir, una visión neoliberal en donde es necesario extraer estos recursos naturales para crear fuentes de ingreso nacional, y particularmente sobre el sector de exportación, que en este caso es una empresa gubernamental que atrae para sí, digamos, pero el problema no es en sí mismo el proceso de quiénes son los que ganan en todo este proceso. No se trata de que Evo ahora quiere decirnos en un sentido de que como ya es un proyecto gubernamental, luego entonces, como no es transnacional, entonces hay un beneficio público. Pero el problema es que está cayendo en el error básico, que es pensar de que la transnacional o el gobierno no está creando precisamente el mismo problema del mercado interno y de la economía interna, que es precisamente un extractivismo que está pensado para el desarrollo de los otros países industrializados. Claro. El petróleo es hacia afuera. Un poco que se utiliza en Bolivia debería ser muy diferente. Por ejemplo, si se pensara que es la extracción del petróleo junto con refinerías, junto con desarrollo, por ejemplo, de agroquímicos, de fertilizantes, estaríamos pensando, digamos, en un nuevo extractivismo, pero no se piensa de esa manera. Además, porque son proyectos no muy fácilmente, digamos, desarrollables, porque normalmente los antropólogos hacemos mucho énfasis en los temas, sobre todo de las posibilidades, por ejemplo, de un postdesarrollo y de un neoextractivismo, pero las dificultades son ante todo dificultades de carácter técnico. Necesitamos especialistas en las ciencias de la tierra, necesitamos especialistas geógrafos, necesitamos especialistas de los procesos productivos, y sobre todo, pues, lo que estamos viendo en América Latina, que hemos vivido siempre en estos contrapunteos, o del tabaco, el azúcar, como diría Fernando Ortiz para Cuba, o del petróleo, cuando ya uno de nuestros expresidentes decía que lo que México tenía que hacer ahora era, pues, literalmente administrar la abundancia petrolífera, me imagino, pero es ahí el problema de caer en el juego del neoextractivismo y pensar que así como hace 500 años fuimos colonizados por un proyecto neoextractivismo, que este proyecto neoextractivista nos va a hacer andar, digamos, un nuevo proyecto de desarrollo nacional, siendo de que lo que ahora estamos comprendiendo es que los temas de desarrollo, los temas de crecimiento económico son parte de este paradigma neoliberal, y que nosotros debemos de crear y contraponer otro proyecto, que es el proyecto del buen vivir. Carlos, permíteme hacer un corte y regresamos para seguir hablando de pueblos originarios y conflictos socioambientales.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando de pueblos originarios y conflictos socioambientales en México, Guatemala y Bolivia con el investigador Carlos Salvador Ordóñez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Carlos, ya nos hablabas de estos nuevos procesos que no están dejando un buen vivir para las comunidades y para los pueblos originarios. ¿Qué hacer? ¿O qué se está haciendo desde las comunidades? Tú como investigador, como antropólogo, que has estado in situ haciendo tu investigación, ¿qué se está haciendo desde esos lugares? Bien, pues dentro de todo este proceso, creo que hay otra gran alternativa, hay otro gran modelo, que es un modelo que muchos investigadores, refiriéndose a todos estos conocimientos y esta sabiduría de los pueblos originarios de América, han denominado el buen vivir. Muy distinto al proyecto del vivir bien, es decir, un proyecto a través del cual no haya una centralidad dentro de la visión antropocéntrica, sino de que la centralidad es justamente el universo y la relación entre todos los seres vivientes de la Tierra. Y en esa relación armónica, en esa relación distinta con la naturaleza, encontramos que los seres humanos son parte de la naturaleza y que la Madre Tierra, por así decirlo, que es el conjunto no solo inspirador de estos nuevos pensamientos del buen vivir, sino además al que nosotros pertenecemos como seres vivos, es justamente el discurso central precisamente del buen vivir, y sobre todo de un nuevo discurso que se centra dentro de una nueva visión, que es que los seres humanos debemos de crear un nuevo eje ético de la vida, que es precisamente la subsistencia de la naturaleza y consecuentemente en la existencia de esta naturaleza, la coexistencia de los seres humanos, de hombres, mujeres, niños, dentro de toda esta gran matriz que es el planeta Tierra, y así entonces envueltos en lo que podría ser pues una nueva división de cosmovisión que tienen los pueblos originarios. La visión es no pensar en el paradigma neoliberal del crecimiento económico, del desarrollo, por ejemplo, sostenido, que no es sustentable. Perdón que te interrumpa, pero más allá de pensar en el sistema, es algo que se está imponiendo, ¿no? Que llega a través de un proyecto de desarrollo nacional, a través de proyectos de infraestructura, en fin. Así es. Y los pueblos originarios tienen no solo una relación especial con la naturaleza, lo cual nos ha volcado a ver de que la riqueza ecológica que tenemos en el planeta Tierra se lo debemos a los pueblos originarios, pero ellos tienen un proyecto de buen vivir, y es un proyecto que no solo ha defendido la naturaleza, sino que es un proyecto que ha creado además todo un conocimiento y sabiduría junto o con la naturaleza, los conocimientos de medicina tradicional, los conocimientos de sus filosofares, los conocimientos sobre todo de su ropaje, de una constitución, de su socialización y de su institucionalización a través de una visión nosótrica del mundo. Y esa visión nosótrica, esa visión comunal, se está haciendo día a día. Es muy importante ver, por ejemplo, lo que hacen las mujeres mayas en Yucatán, en sus propios proyectos sociales, que no solo tiene que ver con el proceso productivo o económico, sino un proceso sobre todo de organización comunitaria. Lo que están haciendo, por ejemplo, también las mujeres en Oaxaca, lo que hacen las mujeres, por ejemplo, tarahumaras, son pequeños proyectos, pero están creados por la sinergia de sueños que no son sueños utópicos, sino que son de sueños que se están realizando progresivamente en varias otras partes, y que, por ejemplo,
ejemplo, en muchos otros países, como en el caso, por ejemplo, de Guatemala, se han cristalizado en varios procesos productivos sumamente importantes y que han demostrado no solo ser sustentables, que equilibran incluso la ecología, sino que además son proyectos comunitarios, es decir, que no solo crean economía, sino que además crean redes de solidaridad humana. Y entonces cabe nuestra pregunta. La pregunta es, ¿hacia dónde entonces podemos transitar en los nuevos tiempos de la época de globalización? Y ahí encontramos entonces que los pueblos indígenas tienen la respuesta y tienen además los proyectos. Podríamos pasar aquí horas hablando, sí, claro, por ejemplo, de la región del Amazonas, de todos los proyectos productivos, y que tienen que ver incluso con que los propios pueblos indígenas ya no esperan por parte del Estado todas estas propuestas de proyectos económicos y productivas para combatir a la pobreza, sino que ellos mismos han creado ya mecanismos, por ejemplo, para desarrollar su medicina tradicional, para ir desarrollando sus actividades artísticas culturales, para ir creando incluso saberes y conocimientos científicos, porque normalmente pensamos que los pueblos originarios o que los pueblos indígenas producimos únicamente conocimientos con relación a nuestra esfera productiva primaria, es decir, que todavía seguimos siendo pueblos extractivistas. No, los pueblos originarios también están desarrollando ahora filosofías, están desarrollando también formas científicas de nuevas tecnologías de punta que aparecen en los periódicos y normalmente les damos vuelta a la página y que nos damos cuenta, tan solo en un ejemplo bien interesante publicado en una revista de CONACYT hace 2 años, en donde los grandes científicos de las ciencias de la Tierra mostraban todas las características topográficas y de las calidades de la Tierra en la península de Yucatán. Y cuando ellos estudiaron los términos mayas de Yucatán para caracterizar todas estas tierras, encontraron que incluso ellos tenían una caracterización de una tierra a la cual ellos no tenían todavía registro y que al parecer simplemente pues eran caracteres que pues en la discusión de la ciencia a ellos no les había parecido pues muy importante resaltar. Sin embargo, los pueblos mayas ya en su propia conocimiento a través de la lengua habían podido ya recuperar en sus conocimientos. Eso solo como una muestra de toque del enorme conocimiento que tienen los pueblos indígenas, amén de la educación, por ejemplo, intercultural y bilingüe, y todos estos otros proyectos de buen vivir que están desarrollando hoy por hoy en Bolivia, y que en eso sí ha sido muy importante la participación del presidente Evo Morales. No quisiera en ningún caso denostar o demeritar la gran labor que está realizando el gobierno boliviano. Sin embargo, me parece que si ellos no ajustan su modelo económico al que, por ejemplo, está desarrollando Correa en Ecuador, con el pleno respeto a la naturaleza, entonces de una u otra manera están cayendo en el mismo juego de la cocina del diablo neoliberal, claro, que está produciendo estragos socioambientales en toda América Latina. Y bueno, sin duda, como comentas, hay que estar muy atentos a las enseñanzas que nos dan los pueblos originarios. Desafortunadamente llegamos al final del programa, Carlos. Muy interesante lo que nos planteas en estas investigaciones que estás realizando. Y bueno, tengo entendido que del lado académico también se están llevando a cabo unas jornadas. Ya nada más para concluir, me gustaría que nos comentaras de qué se trata. Bien, del 24 al 26 de octubre del presente año vamos a realizar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM las 26avas, se dice pocas, pero 26avas Jornadas Lascasianas Internacionales, que tienen como principal tema, eje este año, racismo y derecho intercultural. En las diversas mesas de trabajo vamos a trabajar, por supuesto, no solo los aportes civilizatorios de los pueblos indígenas, sino sobre todo la problemática del racismo, esta violencia simbólica que se da sobre estos pueblos, esta invisibilización, esta ceguera ontológica que se da sobre sus conocimientos, sus saberes, porque no es solo un racismo en un sentido, por así decirlo, de las poblaciones biológicas humanas, sino es un racismo cultural también, es decir, un desprecio sobre todo a todos estos aportes civilizatorios que los pueblos originarios y que los pueblos también afrodescendientes, de los cuales no hemos podido hablar
todavía en este programa, pero que en las jornadas lascasianas tenemos 2 mesas de trabajo sobre los pueblos afrodescendientes en México, que todavía no han sido reconocidos constitucionalmente en México, a excepción de la Constitución de Guerrero, que es la única que los toma en cuenta y que los visibiliza. A lo largo de estas jornadas lascasianas vamos a rendir un homenaje a un gran antropólogo físico que es el doctor Carlos Serrano Sánchez, exdirector del Instituto de Investigaciones Antropológicos y un extraordinario profesor de todos nosotros, y por supuesto un gran especialista sobre las poblaciones mexicanas, particularmente pues desde el punto de vista de la antropología social, etnología y claro está pues la antropología física. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Carlos Salvador Ordóñez, investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a estar muy al pendiente de lo que pasa en estas jornadas y, bueno, del tema que siempre es vigente, pueblos originarios y conflictos socioambientales. También agradezco a usted que haya estado con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.